4 historias que son solo para curiosos. La morgue del Monte Everest. No fueron los primeros en intentarlo, pero sí en conseguirlo. El neozelandés Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzin Norgay alcanzaron la montaña más alta de la Tierra de 8.848 metros de altura la mañana del 29 de mayo de 1953. Atrás quedaban 31 años de intentos, en los que expediciones de distintos países perdieron a 11 alpinistas mientras trataban de llegar al techo del mundo, al imponente Monte Everest. Después de una última caminata de 5 horas al límite, sin apenas aire en sus pulmones, Hillary y Norgay alcanzaron la cima del Everest. Y no es que ellos hayan subido solos, de hecho, estuvieron apoyados por más de 400 personas, entre alpinistas, sherpas, ingenieros, científicos y militares que los empujaron hasta la cima, durante 90 días, de los cuales 43 días tardaron en transportar 4.5 toneladas de material desde Katmandú, la capital de Nepal, hasta la base de la montaña, más los 47 días que invirtieron en abrir una ruta y montar el último campamento, el número 9 a 8.500 metros de altitud. Allí pasaron la noche Hillary y Norgay antes de hacer cumbre. El Everest atrae a muchos alpinistas de perfiles muy distintos, desde la persona más anciana en coronarlo, un japonés de 80 años, hasta el escalador más joven que lo ha culminado, un norteamericano de 13. Alcanzar la cima del mundo requiere dinero y tiempo, al menos 2 meses en el Himalaya y alrededor de 80.000 euros. Durante los primeros 25 años después de la hazaña de Hillary y Norgay, solo se subió en 70 ocasiones al Everest. Sin embargo, para 1999 ya se había alcanzado el ascenso número 1000. En la actualidad hay más de 4.000 personas que han logrado llegar a la cima. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que en el Monte Everest alberga al menos unos 200 cuerpos de alpinistas congelados. Es más fácil dejarlos ahí que arriesgarse a bajarlos. Incluso algunos se usan como punto de referencia para escaladores. La mayoría de esos cuerpos son de personas que lograron llegar a la cima, pero que se quedaron sin oxígeno, energía o comida para lograr bajar la montaña. La guerra contra el mar. Definitivamente Calígula se convirtió en uno de los peores emperadores de Roma. Durante su corto reinado, el emperador loco, malo y peligroso de conocer causó caos entre la élite romana. Exigió a los senadores que lo adoraran como un dios, descaradamente tomó a sus esposas como concubinas y ordenó la ejecución arbitraria de muchos de los que lo rodeaban. En el caso de su cogobernante, por el delito de ingerir regularmente un antídoto para protegerse del veneno. Tal era el odio de Calígula hacia el Senado que bromeó acerca de convertir a su caballo en cónsul, en lugar de ofrecerle el papel a uno de ellos. Como era obvio, Calígula no duró mucho. Apenas 4 años después de su reinado, a la edad de solo 29 años, el tercer emperador de Roma fue cortado en pedacitos cuando salía del teatro, asesinado por senadores inconformes bajo el liderazgo del prefecto pretoriano. Los conspiradores incluso pusieron a la esposa de Calígula y su pequeña hija a la espada, para librar a Roma de su línea de sangre definitivamente. Pero entre la letanía de fechorías de Calígula hay un episodio que desconcierta a todos, su declaración de guerra y su victoria sobre el mar. La fuente principal de este dato curioso es Suetonio, el antiguo biógrafo de los primeros 2 emperadores, y lo describe de la siguiente manera. Finalmente, como resuelto a declarar la guerra, levantó su ejército a la orilla del océano, con sus ballestas y otras máquinas de guerra, y aunque nadie podía imaginar lo que pretendía hacer, de repente les ordenó que recogieran conchas marinas y llenaran sus cascos y pliegues de sus túnicas, llamándolos el botín del mar debido al Capitolino y al Palatino. Como monumento a su éxito, erigió un faro sobre el cual, como el mismísimo faro de Alejandría, ordenó que se encendieran luces en la noche para la dirección de los barcos en el mar, finalmente prometiendo a los soldados una recompensa de 100 denarios cada uno. Y como si hubiera sido superado el ejemplo más eminente de generosidad, dijo: sigue tu camino y sé feliz, por ahora eres rico. Peligro atómico. Varias bombas nucleares perdidas, algunas activas desde la Guerra Fría, son parte del legado de la maquinaria de guerra de Estados Unidos al mundo de hoy. Una bomba atómica en el fondo del océano, a un paso de la costa norte de Groenlandia, es una de las bombas nucleares que se perdieron sin dejar rastro durante la Guerra Fría. Un Boeing B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que transportaba 4 bombas de hidrógeno, se estrelló el 21 de enero de 1968 en el hielo cerca de la base aérea estadounidense de Thule, al noreste de Groenlandia, Dinamarca. En el interior del avión había 4 bombas de hidrógeno desactivadas, pero equipadas con plutonio. 3 se destruyeron durante su colisión, la cuarta se hundió en las profundidades de las aguas.
6 de los tripulantes salieron sin riesgos, pero uno de ellos no tenía un asiento eyectable, por lo que murió mientras intentaba escapar de la aeronave. El accidente provocó la dispersión de fragmentos pulverizados de plutonio y otros materiales radioactivos a lo largo de una franja de 100 metros, a ambos lados de la zona de impacto de la aeronave. Estados Unidos y Dinamarca llevaron a cabo una operación de varios meses para recuperar y limpiar la contaminación radioactiva. Según documentos confidenciales obtenidos por algunos ex empleados de la base estadounidense de Thule y publicados a los medios, las autoridades estadounidenses continuaron la búsqueda de la bomba perdida hasta agosto de 1968, sin informar a las autoridades danesas aliadas, pero nunca encontraron la cuarta bomba. Por cierto, si te la llegas a topar, su número de serie es 78252. La revista estadounidense Time en marzo de 2009 clasificó el accidente del Thule, como se conoce, como uno de los peores desastres nucleares. La bomba de hidrógeno hundida en la costa de Groenlandia no es la única de este tipo. Varias décadas después, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un documento confidencial según el cual durante la Guerra Fría, desde 1950 hasta 1977, se han registrado al menos 400 incidentes de este tipo por todo el mundo. Durante años, expertos opuestos a la proliferación nuclear han recopilado los datos que el Pentágono y otras fuentes oficiales han ido desvelando con cuentagotas, para elaborar la lista con unas 11 o tal vez 12 bombas perdidas. Algunas de estas sin carga nuclear, pero otras están completamente listas para ser detonadas. El Ejército Rojo de Pepsi. En 1959, en plena Guerra Fría, se celebró en Moscú la Exposición Nacional Norteamericana. A ese evento asistió el vicepresidente estadounidense Richard Nixon, que mantuvo un intenso debate con el líder soviético Nikita Khrushchev. La discusión acaloró al presidente soviético y un perspicaz ejecutivo de Pepsi de nombre Donald Kendall le ofreció uno de sus refrescos a Khrushchev, quien se lo bebió sin reparo. La imagen fue la mayor publicidad posible para la empresa norteamericana. Con el paso de los años, Kendall, ya presidente ejecutivo de PepsiCo, se lanzó definitivamente a negociar con la URSS el desembarco de su refresco en hogares rusos. Pero había un problema para la elaboración del contrato, y es que en aquellos tiempos el rublo no podía ser intercambiado en mercados internacionales, por lo que tuvieron que emplear el producto más representativo y en abundancia ruso, el vodka. En 1972 se firmó el acuerdo en el que Pepsi podía comerciar en Estados Unidos grandes cantidades de Stolichnaya, una marca moscovita de vodka creada a principios del siglo. Como contrapartida, la Pepsi comenzó a elaborarse en la Unión Soviética, siendo el primer producto occidental del bloque capitalista que desembarcaba en el régimen comunista. Para los años 80, los rusos consumían 1.000 millones de botellas de Pepsi al año, fabricadas en las 21 plantas abiertas entre sus fronteras. Pero a medida que la URSS entraba en colapso a causa de la crisis económica y la desintegración territorial, las negociaciones con Pepsi se complicaron cada vez más. Y de esta forma se produjo en 1989 el intercambio más inverosímil de todos. Kendall tuvo que aceptar la entrega de parte de la flota de obsoletos submarinos y barcos de guerra rusos como método de pago. Y aunque suena increíble, Pepsi se convirtió en la propietaria de 17 submarinos diésel, un crucero, una fragata y un destructor ya viejos, lo que la convirtió en la virtual séptima potencia mundial en flota submarina convencional, es decir, que no son nucleares. Los soviéticos se mostraron accesibles a cualquier cosa con tal de que no se quedaran sin su bebida favorita. El propio Kendall bromearía con el asesor de seguridad nacional de George Bush padre: estamos desarmando a la URSS más rápido que ustedes. Al final de cuentas, pues había que recuperar el dinero, así que los buques fueron inmediatamente desguazados y vendidos como chatarra.